Bien, el mensaje de esta mañana tiene un carácter doctrinal y es muy sencillo. Vamos a hablar del crecimiento espiritual y solamente pues el bosquejo, para que veáis que es sencillo, pues doy los puntos y en esto nos vamos a basar. En primer lugar, lo que dificulta el crecimiento. En segundo lugar, lo que ayuda al crecimiento. Y en tercer lugar, el propósito del crecimiento. Esa es mi intención. En esta mañana hablaros del crecimiento espiritual. Sé que es un tema que muchos de vosotros lo conocéis y mi propósito es que realmente los versículos que vamos a usar, el Señor nos hable a través de ellos para que aunque lo conocemos, nos examinemos y miremos si lo estamos obedeciendo o no. Es decir, que mi intención es que el Señor nos hable a través de los versículos. Por ser un tema doctrinal, voy a daros bastantes versículos. Vamos a leer bastantes versículos. Bien, pues a modo de introducción, todos cuando nacemos, es necesario, por lo menos yo lo hice con mis hijos, conmigo también lo hicieron, aunque quizás no con tanta precisión, por los tiempos, porque en la medida que se ha ido avanzando, pues esto también ha ido evolucionando como tantas cosas. Cuando nace un niño, lo primero que se le hace es una cartilla de peso. Y hay que mirar, cuántos gramos ha engordado o ha aumentado en una semana o al mes. Y si durante un mes o más no ha cogido peso, quiere decir que hay anomalías, que algo está pasando. No es normal. En mi caso, concretamente, no fue normal. Cuando yo nací dicen que pesé 5 kilos 800. Y al poco tiempo, en vez de coger peso, lo que hice fue perder peso. Hasta el punto que mi madre, pues pobrecita, se creía que me moría. Porque no había manera. Iba cada vez perdiendo más peso. No sé a cuánto llegué, pero lo cierto es que mi madre estaba asustada porque pensaba que me moría. Bueno, me llevaron a varios médicos, según dicen, y uno de ellos dio la clave y le dijo que el problema era que el estómago lo tenía muy pequeño y no se desarrollaba. Y entonces no admitía el alimento. Para desarrollar el estómago, lo que en aquel entonces, hace pues 60 y pico de años, 75 años. Hace 75 años lo que le dijeron a mi madre es que me tenía que alimentar con leche de burra. Así es que soy quizás un poquito burro. Bien, en este sentido, pues eso fue lo que hizo que el estómago se me hiciera grande. Bien, explico esto solamente para deciros que efectivamente es necesario controlar el peso de los bebés. Pues bien, en la vida espiritual también es necesario que todos los creyentes hagamos autoexamen para ver si estamos creciendo o no, si estamos cogiendo peso o no. Mirad, la Biblia, como digo, nos habla bastante de este tema y, como decía, me gustaría que fuera ella la que nos hablara. Vamos a partir de dos pasajes. Uno lo encontramos en Efesios el capítulo 4, Efesios capítulo 4, los versículos del 11 al 16. Y los otros versículos los vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pedro.
Primero Efesios capítulo 4, y como digo, me gustaría que realmente estuvierais atentos a los versículos que vamos a leer, porque mi intención, insisto, es que Dios nos hable a través de estos versículos. Efesios capítulo 4, el versículo 11 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y la segunda lectura la encontramos en la carta del apóstol Pedro. Vamos a leer dos pasajes. La segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 hasta el 11. Y luego leeremos en el último capítulo también 2 versículos más. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En el capítulo 3, seguimos leyendo y dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el capítulo 3, los últimos versículos dicen así, 17 y 18 del capítulo 3. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Pues hermanos, como os decía, realmente como creyentes, a la luz de lo que acabamos de leer y lo que vamos a ir viendo, como creyentes necesitamos hacer autoexamen para ver si estamos creciendo espiritualmente. En esa vida, lo mismo que los creyentes, podríamos decir, tenemos dos vidas. Dos vidas. Una es cuando nacemos de nuestra madre y otra es cuando realmente el Señor nos da una nueva vida. Esa vida que Jesús le habló a Nicodemo y le dijo, os es necesario nacer de nuevo.
el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa vida que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, Él os dio vida. Dios nos ha dado vida, vida espiritual. Y esa vida espiritual la tenemos que desarrollar los creyentes. Esa vida espiritual tenemos que controlarla para ver si realmente está creciendo o está estancada. Se ha quedado con anomalías, como me ocurrió a mí, a nivel físico. Bueno, de esto nos habla la Biblia y nos dice que cuidado con quedarnos como niños en Cristo. Fijaros en unos versículos que leemos en Primera de Corintios, en el capítulo 3 y los versículos del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Y si pasamos unas páginas, en esta misma carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 20, leemos estas palabras. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Primera de Corintios 14, 20. Y en Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, leemos. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pues con estas palabras realmente el Señor nos está diciendo que cuidado con quedarnos, que nos examinemos para ver si realmente estamos cogiendo peso. No es una cuestión, hermanos, de años en los caminos del Señor. Algunos pueden estar pensando, Rafael, ¿pero de qué me estás hablando? Yo desde niño ya me convertí al Señor. Desde niño, mis padres ya me traían a la iglesia y yo me convertí cuando tenía 8 años o 10 años. Muy bien, pero no estoy hablando de eso. No estoy hablando de cuántos años hace que nos hemos convertido al Señor. Estamos hablando de lo que hemos madurado, el peso que hemos cogido a nivel espiritual, si realmente hemos crecido o no hemos crecido. El crecimiento, hermanos, el crecimiento espiritual debiera ser constante en la vida cristiana. Y no importa los años que llevemos en los caminos del Señor. Siempre tendríamos que tener el pensamiento o la actitud que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, les dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El crecimiento espiritual, como digo, queridos hermanos, es para todos los creyentes, aunque haga muchos años que nos hemos convertido al Señor. No importa los años que llevemos andando en los caminos del Señor. Lo que importa es si hoy hemos crecido un poco más que ayer. Si tenemos más deseos de estar con el Señor. Si le amamos
hoy más que ayer, si hemos crecido en humildad, si sentimos más necesidad de hablar a otras personas del amor de Dios, si necesitamos más que ayer la comunión con los hermanos, si estamos creciendo en el amor fraternal, si nuestra fe se está fortaleciendo, si tenemos más interés por las cosas de Dios que por las cosas de este mundo, si nos maravillamos de las cosas que el Señor hace en nuestra vida. La promesa que el Señor le hizo a Natanael, ¿os acordáis? Cosas mayores que estas verás. Natanael se sorprendió porque el Señor le dijo, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. Y el Señor le dice, porque te vi, te digo que te vi cuando estabas debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Esa fue la promesa que el Señor le hizo a Natanael. Hermanos, todas estas cosas y otras más son señales de nuestro crecimiento espiritual. Ahora bien, vamos a ver en primer lugar qué es lo que dificulta el crecimiento espiritual. Yo he apuntado 3 cosas, posiblemente haya más, pero creo que estas 3 cosas realmente son básicas. La primera es los 3 enemigos que tenemos los cristianos. Todos los cristianos tenemos 3 enemigos que debiéramos conocer muy bien. La Biblia habla de la carne, el mundo y el diablo. Estos 3. Son los 3 enemigos que tenemos los creyentes. Y digo que los tendríamos que conocer muy bien porque los 3 nos impiden el crecimiento. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, leemos estas palabras. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Queridos hermanos, las obras de la carne es lo que todos, creo que todos conocemos, lo que la Biblia nos dice que es nuestra naturaleza pecaminosa. Y Pablo aquí acabamos de leer algunas de esas obras que impiden el crecimiento espiritual y que cuando salen en nosotros y las ponemos en práctica, no crecemos espiritualmente, porque estamos andando según la carne, no según el Espíritu. Esas obras nos juegan malas pasadas. Es uno de los enemigos que a veces no tenemos que buscar los enemigos para nuestra vida espiritual fuera de nosotros. No, es que están dentro de nosotros. Es que eso lo tengo yo, querido hermano, y eso lo tienes tú.
Se cuenta en una ocasión de una familia que hace ya tiempo que tenían un perro muy hermoso, un perro fantástico, un perro que, bueno, estaban enamorados del perro y era pues uno más de la familia. Tenían niños, pero el perro cuidaba de los niños, jugaba con los niños, bueno, una pasada, un perro precioso, de verdad. Los que tenéis perros, pues seguramente sabéis que hay algunos perros que se hacen querer mucho, mucho. Bien, pues esta familia, este perro era algo fabuloso para ellos. Pues bien, el perro enfermó, y ya os digo que hace tiempo, y cogió la rabia. Antes que hubiese vacunas para la rabia, pues la rabia era una cosa bastante normal en animales, dicen. Bueno, pues este perro cogió la rabia. Llamaron al veterinario y efectivamente le hizo las pruebas y el diagnóstico fue, tiene la rabia. Hay que sacrificar al perro. Y se negaron. Esta familia se negó. Tanto el matrimonio, el padre de familia como la madre, dijeron, no lo podemos. No podemos sacrificar al perro. No podemos matar al perro. Si es como de nuestra familia. Pues bien, el veterinario insistió, hay que matarlo, hay que matar al perro. Y ellos que no lo vamos a matar. Y el veterinario les dijo, o matan al perro, o el perro matará a alguno de sus niños. Hermanos, o matamos nuestra naturaleza pecaminosa, o la naturaleza pecaminosa no nos deja crecer. Matará nuestra vida espiritual. El segundo es el mundo, ese enemigo que tenemos que conocer bien los creyentes, el mundo, del cual nos dice Primera de Juan, el capítulo 2, versículos 15 y 17, nos dice así, Primera de Juan 2, versículo 15. Vamos a leer 16 y 17 también. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. No améis el mundo. Cuando la Biblia nos habla de no amar el mundo, o en otras ocasiones salid del mundo, pueblo mío, que leemos también en otras partes de la Biblia, lo que nos está diciendo es que lo que no tenemos es que amar el sistema de pensamiento y conceptos que tiene el mundo, el sistema de valores que el mundo va tras ellos. Y los creyentes, esos valores que tiene el mundo, chocan con nuestros valores como cristianos. Y eso es lo que no tenemos que amar. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que no amemos esas cosas. Bueno, cuando amamos el mundo, cuando el mundo nos encandila a los creyentes, pues también dejamos de crecer espiritualmente. Porque es el enemigo que tenemos. También el diablo, no quiero extenderme mucho más, el diablo es el enemigo por excelencia. El enemigo que hemos de vigilar siempre, porque dice Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, y el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo siempre intentará que nuestra vida cristiana no progrese, que no crezcamos, que nos quedemos en niños. El diablo siempre lo va a intentar, siempre.
en alguna ocasión he leído que el diablo es como un pirata que está buscando de quitar los tesoros que el Señor ha dado a sus hijos. Somos un barco, hermanos. El Señor nos ha dado tesoros hermosos, y somos un barco codiciable para el diablo como pirata. El pirata siempre va a buscar, el diablo, pues eso, quitar lo que hemos conseguido. El diablo es mentiroso y padre de mentira, dice Juan capítulo 8, versículo 44, y en Apocalipsis 12, 9 leemos que también efectivamente el diablo engaña al mundo entero, es mentiroso. Procurará engañarnos, por eso debemos estar siempre alerta y no bajar la guardia. Estos tres enemigos los hemos de tener en cuenta y conocerlos bien. Nuestra naturaleza pecaminosa, el mundo en el cual estamos, y el Señor quiere que estemos. Ya sabéis que es un error histórico que, bueno, algunos pensaron durante mucho tiempo que lo que había que hacer, si queríamos vivir una vida de consagración y de santidad, teníamos que apartarnos del mundo e irnos a los conventos y no preocuparnos del mundo. Pero eso no es lo que dice el Señor. Lo que dice el Señor es que tenemos que estar en el mundo. Están en el mundo, aunque no son del mundo, pero están en el mundo. Y debemos estar en el mundo, con todo su atractivo, con toda esa lucha que tenemos cada día y que tenéis que soportar vosotros y tengo que soportar yo. Y por otro lado, el diablo, que es el que tenemos ahí, que no nos deja nunca tranquilos. Bien, la segunda cosa que nos priva de crecimiento, esta es la primera, los tres enemigos. La segunda cosa que nos priva de crecimiento es el error. El error nos priva de crecimiento. Segunda de Pedro 3:17 hemos leído, y me vais a permitir que lo volvamos a recordar. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El error es otra cosa que nos priva de crecimiento. ¿Cómo llegamos al error? Pues yo he apuntado también por tres caminos. El primero, llegamos al error por la palabra adulterada o la falsa doctrina. Esto es lo que leemos en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Primera de Pedro 2:2 dice: desechad como niños recién nacidos la leche espiritual, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si la leche está adulterada, no creceremos. La falsa doctrina nos impide o nos hace caer en el error. En Primera de Timoteo, capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, leemos también estas palabras. Timoteo 1, versículos 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Sí, por la falsa doctrina llegamos al error. Pero también llegamos al error cuando las costumbres y las tradiciones son lo que seguimos
Es decir, si somos dados a seguir las tradiciones y costumbres de nuestros antepasados. Llegamos al error por ahí también. Fijaros lo que dice el Señor. Mateo capítulo 15. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo 15. Mateo 15. Versículos 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hermanos, las tradiciones, cuidado, porque las tradiciones nos llevan al error. Pueden llevarnos al error. Y esto le ocurrió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo. Y él perseguía a los cristianos. Creo que todos lo sabemos. Y fijaros lo que dice él mismo, su testimonio. Gálatas capítulo 1. Capítulo 1 de Gálatas. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Siendo mucho más celosos que los demás de las tradiciones de mis padres. Y las tradiciones de sus padres le llevaron al apóstol Pablo al error, al gran error de perseguir a la misma iglesia. Hermanos, sí, las tradiciones, cuidado. Cuidado porque esto es muy antiguo. En el libro de Amós, en el capítulo 2, versículo 4, leemos también estas palabras. Amós 2, 4. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Por seguir las mentiras de sus padres, cayeron en el error. Las tradiciones, sí, hermanos, cuidado. Y el tercer camino por el que llegamos al error es por el énfasis en una parte y no en toda la revelación. Cuidado con esto. Por hacer énfasis en una parte y no en toda la Biblia. El apóstol Pablo era consciente de esto, y cuando se despedía de los ancianos de Mileto, de toda la región de Éfeso y todas estas iglesias del Asia, realmente los llamó y el Mileto se está despidiendo de ellos y les dice que no ha rehusado anunciar todo el consejo de Dios. Hechos, capítulo 20, versículo 27. Y aquí, queridos hermanos, permitidme que haga un par de preguntas a modo de aplicación. ¿Leemos y estudiamos la Biblia influenciados por nuestras ideas y conceptos?
buscamos que la Biblia diga lo que a nosotros nos interesa. Cuidado con esto que es peligroso. Esto nos lleva al error. Ya sabéis que yo siempre he dicho que un texto, a mí me lo enseñaron cuando estudiaba. Cuando estudiaba en el CEP, me enseñaron que un texto sacado de su contexto sirve de pretexto. Un texto sacado de su contexto sirve de pretexto. Por lo tanto, la Biblia se interpreta por la Biblia. Todo el consejo de Dios. Bien, la tercera cosa por la que no crecemos es por la falta de comunión con Cristo y con su Iglesia. Hemos dicho, en primer lugar, que no crecemos por esos tres enemigos que tenemos. En segundo lugar, por el error. Y en tercer lugar, no crecemos también por la falta de comunión con Cristo y su Iglesia. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Todo el que no está unido a la cabeza y no tiene absoluta dependencia de ella, no tendrá crecimiento. Lo mismo que el pámpano, dice el Señor, no puede llevar fruto separado de la vid. Así, cualquier cristiano que no permanece en Cristo no va a crecer espiritualmente. Los cristianos recibimos el poder y la fortaleza de Cristo para el desarrollo de la vida cristiana. Y es en la medida que permanecemos en Cristo que podemos crecer y llevar fruto para la gloria de Dios. También, por supuesto, es imprescindible la relación con la Iglesia. Eso lo hemos leído ya en Efesios capítulo 4, versículo 16, donde dice que todo el cuerpo, uniéndose por las coyunturas que se ayudan mutuamente, va desarrollándose. Y efectivamente tomamos fuerza también los cristianos unos con otros cuando permanecemos en Cristo, que es la cabeza de ese cuerpo, cuando permanecemos en Él y también nos unimos unos con otros. Alguien ha dicho, y creo que esto también es verdad, que un fuego, si no tenemos agua y lo queremos apagar, alguien dirá, pues echarle tierra, que es lo que hacen, ¿no? En los incendios, le echan tierra. No, 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 si no tenemos agua ni tierra, ¿cómo se apaga un fuego? Separando los palos o la leña. Si lo separamos, al final se apaga. El fuego cuando prende es cuando tiene por lo menos dos troncos o dos palos, dos trozos de madera. La Biblia nos dice que debemos de procurar no caer en la costumbre de no reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Vamos, hermanos, a ver lo que ayuda al crecimiento. Lo que ayuda al crecimiento son 4 cosas, y me gustaría ir un poquito más rápido porque no quiero abusar también de vuestra paciencia. Pero realmente esto es importante. Lo que ayuda al crecimiento. ¿Qué ayuda al crecimiento? Pues en primer lugar, al crecimiento lo que ayuda es la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia. La lectura y estudio de la Biblia es la primera cosa que nos ayuda al crecimiento. Dios desde muy antiguo, ya en el libro de Deuteronomio, ya dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Esta misma palabra el Señor también la usó en la tentación, cuando el diablo le tienta. Efectivamente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente debemos leerla y meditarla, sino ponerla en práctica. Es lo que dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. En el libro de Deuteronomio, ya desde el principio Dios le dice al pueblo que conozcan bien su palabra, que la guarden y que la enseñen. Esto leía Pablo el viernes en relación con los hijos. Deuteronomio capítulo 5, versículo
1 y también el capítulo 6 y los versículos 6 al 9. A Josué Dios le promete que tendrá éxito en todo lo que en todo lo que emprenda, todas las cosas que Josué tiene que realizar, que es la conquista de Canaán, casi nada, pues va a tener éxito si realmente, si medita constantemente en la ley de Dios y la cumple fielmente, sin apartarse de ella ni a izquierda ni a derecha. Esto lo leemos y me gustaría leerlo en Josué, capítulo 1, y los versículos 7 y 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En la carta del apóstol Pablo a Timoteo leemos estas palabras en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo segunda de Timoteo, capítulo 3, y el versículo 15 al 17 leemos así. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, la palabra de Dios nos hace sabios para la salvación, porque nos presenta a Jesucristo como el único y suficiente Salvador del ser humano. Todos los seres humanos, queridos hermanos y queridos amigos, todos los seres humanos estamos condenados por nuestra desobediencia y rebeldía contra Dios. Nos hemos desconectado de Dios, andando en nuestros propios caminos, diciendo a Dios, no te necesito, yo gobierno mi vida a mi manera. Este pecado es el principio de nuestras maldades y esto nos condena y nos separa de Dios eternamente. Pero Dios, por amor, envía a su Hijo Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Este es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es la salvación del ser humano. También la Biblia nos capacita para el servicio de Dios. Por lo tanto, leer y estudiar la Biblia es parte fundamental para nuestro crecimiento, pero también la oración. La oración es algo fundamental también para el crecimiento. Jesús explicó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No hace mucho Pablo meditaba en esto, en Lucas capítulo 18, la parábola de, en algunos títulos de algunas versiones de la Biblia sale como la viuda insistente y en otros sale pues el juez injusto, la viuda y el juez injusto. La parábola que explica Jesús sobre la oración. Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Hermanos, se han dicho muchas cosas importantes sobre la oración. Creo que haremos bien si las aplicamos a nuestras vidas. Yo voy a mencionar algunas que me parecen realmente importantes, muy importantes. La oración es la respiración del creyente. Si no respiramos, nos morimos. Si no oramos, también nos morimos espiritualmente. La oración es como los pinchos del erizo. Es la mejor defensa que podemos tener contra el diablo. ¿Habéis visto un erizo? ¿Sí? Es muy pequeñito, ¿no? Pero a los zorros les encantan los erizos. Y no sé si habéis visto esa imagen, pero es realmente fabulosa. El erizo no puede correr
y sabe que tiene la batalla perdida. Pero se hace una pelota, saca las punchas y el zorro ya no puede hacer nada. Le pincha de tal manera que no puede con él, se va y lo deja. La oración es la mejor defensa del cristiano contra el diablo. Cuando el cristiano más débil se pone de rodillas, el diablo tiembla. La oración debiera ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Orar es despegarse de la tierra. Mejor a Dios te elevas cuando te humillas. Nunca es más grande el hombre que de rodillas. En la oración es preferible que participe el corazón y falten las palabras, que no el que suenen estas y no tome parte el corazón. Alma sin oración es como huerto sin agua, como sin fuego la fragua, como nave sin timón. La oración no puede tener vacaciones. Es como la respiración del aire o como la circulación de la sangre. Es menester orar siempre y sin desfallecer. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Y el himno 176 es un himno clásico que está dedicado a la oración. Dulce oración. No lo voy a leer. Si queréis luego, pues si estáis interesados, pues lo miramos. Aunque no hay muchos himnarios pequeños, creo que todavía queda alguno, y ahí está el himno 176. Dulce oración. La última estrofa quiero recordar que dice: del cuidado terrenal sabes llevar mi corazón hasta el buen Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí por tu valor. Dulce oración. Himno precioso. 176. En mi época había un cántico que cantaban mucho los jóvenes. Un cántico muy sencillito. Lo cantábamos en el tren cuando hacíamos excursiones y íbamos a Bavitrera desde Barcelona. Lee la Biblia y ora cada día, si queréis crecer. Si queréis crecer, lee la Biblia y ora cada día, si queréis crecer. Sí, hermanos, por la lectura de la Biblia y el estudio, Dios nos habla. Por la oración le hablamos nosotros a Dios. De tal manera que esa comunión imprescindible para el crecimiento de nuestra vida espiritual, realmente la tenemos por estos dos medios, por la lectura de la Biblia y por la oración. Los creyentes deberíamos pasar más tiempo a solas con Dios y, como María, la hermana de Marta, sentarnos a los pies de Jesús. Y también nos ayuda a crecer el ejercicio de las virtudes cristianas. Es el mensaje que hemos leído en Segunda de Pedro, no lo voy a repetir, Segunda de Pedro, capítulo 3, de los versículos 3 al 8. Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir la vida cristiana y los cristianos debemos ser diligentes para desarrollarla. Y leer este pasaje, y si lo estudiáis, maravilloso. En una ocasión se cuenta que en un colmado de agricultores un día pusieron un letrero en letras grandes que decía: pueden llevarse todo lo que quieran gratis del fruto del Espíritu Santo. Gratis todo lo que quieran del fruto del Espíritu Santo. Y un creyente que lo vio pasó, el creyente se llamaba Juan. Juan pasó y dijo: oiga, ¿es verdad esto? ¿Todo lo que quiera gratis? Sí, se lo pueden llevar todo lo que quieran, es gratis. Porque hemos recibido una remesa muy grande y tenemos pues bueno, todo lo que quieran se pueden llevar. Se fue corriendo a casa y a un hijo que tenía le dijo: oye, prepara los 2 carros que vamos al colmado a traer todos los sacos que podamos del fruto del Espíritu Santo, que es gratis. Bueno, pues llegaron al colmado y hicieron el pedido.
pónganos 50 sacos de amor y 50 de fe, 30 de paciencia, 30 de paz, 30 de gozo y 30 de humildad. Y de amabilidad y de dominio propio, por lo menos 20 de cada. Y el hijo, que estaba oyendo al padre, dijo, no nos va a caber tantos sacos. Y el padre le dijo, no te preocupes, nos pondremos unos encima de otros. Bueno, pues hicieron el pedido y se fueron. Le dijeron, dentro de un par de horas lo tienen ustedes todo preparado. Se fueron a dar una vuelta por allí, por el poblado, y a las 2 horas volvieron. No vieron sacos por ninguna parte. Y en el mostrador solo vieron unas bolsitas con cada una con su correspondiente letrero, gozo, paz, amor, fe. Y preguntaron, ¿dónde está nuestro pedido? Le dijeron, ¿esa bolsita? Y Juan se enfadó. Oiga, aquí hay un error. Nosotros hemos pedido un montón de sacos. Y el dueño del colmado, muy amable, le dijo, oiga, nosotros les damos las semillas. Ustedes tienen que plantarlas, regarlas y cultivarlas. Las semillas las tienen aquí. El apóstol Pedro describe aquí en este pasaje, describe el edificio de la vida cristiana. Comienza por la fe, que es el fundamento, y termina con el amor, que es el techo, que todo lo cubre. La fe en el sacrificio de Jesucristo es lo único que nos justifica delante de Dios. Y la persona justificada tiene que vivir por fe cada día. Es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Los creyentes cada día tenemos que vivir con fe y por fe. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Santiago 2, 17 y versículo 26. Pedro en este pasaje habla de las obras que tienen que acompañar a la fe. Y lo primero que dice es que seamos diligentes. Otras versiones, que nos esforcemos, que no seamos perezosos, que plantemos, reguemos y cultivemos cada día esas semillas que Dios nos regala y que son el fruto del Espíritu Santo. Leo en la versión, la nueva versión internacional, leo este versículo en el capítulo 1, segunda de Pedro 1, 8. Porque estas cualidades, si abundan en vosotros, os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que seáis inútiles e improductivos. Hermanos, esto nos ayuda a crecer, el ejercicio de estas virtudes, de estos frutos del Espíritu Santo, cuando los ponemos en práctica en nuestras vidas. Y también, y con esto acabamos este punto, la comunión con Cristo y su Iglesia. Ya hemos dicho antes que la falta de comunión con Cristo y con los hermanos en la fe nos priva del crecimiento. Por el contrario, si queremos crecer necesitamos una buena relación con Cristo y con su Iglesia. Estamos estudiando con nuestro pastor ahora los viernes en Primera de Corintios esa realidad de que la Iglesia es como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es como el cuerpo que tiene muchos miembros, unos diferentes de otros, pero todos necesarios para el buen desarrollo y funcionamiento del cuerpo. Este cuerpo tiene una única cabeza, que es Cristo, de quien recibe todas las órdenes. Esto lo leemos en Efesios 1, 22, 23 y en Colosenses 1, 18 y 19. Pues acabamos, queridos hermanos, ya con el propósito del crecimiento. También he apuntado 3 cosas. A lo mejor hay más, pero creo que el propósito, ¿para qué es necesario que crezcamos? Pues en primer lugar, es necesario para ser semejantes a Cristo. Hemos de crecer para parecernos más cada día a nuestro Señor Jesucristo.
Esto es lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 13, y Romanos también capítulo 8, versículo 29. No sé si los versículos están saliendo. ¿Salen? ¿No salen? Pues lo voy a leer. Lo voy a leer. Romanos capítulo 9, perdón, capítulo 8. Y el versículo creo que es el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Repito, a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios que se hizo hombre. Sabemos, lo dice la Biblia, que en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Y Él mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 10, 30. Pero Jesús no solamente es totalmente divino, también es completamente humano. Fue hombre como nosotros, pero sin pecado, según leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Por eso todos los creyentes deberíamos esforzarnos por ser semejantes a Jesús. El modelo por excelencia que tenemos que imitar todos los cristianos es Cristo. Y ese debería ser nuestro mayor deseo, parecernos cada vez más a Jesucristo. Llegar a tener el amor que Él tuvo e incluso hacia sus enemigos, sentir compasión por las multitudes como Él sintió, proclamar esperanza a la humanidad, también tener la paciencia que Él tuvo, ser humildes como Él fue y sobre todo cumplir la voluntad de Dios como Él la cumplió. Este debe ser el principal propósito de nuestro crecimiento espiritual, parecernos cada día más a Jesucristo. En segundo lugar, hemos de crecer para llevar fruto. Fruto para la gloria y alabanza de Dios. Lo leemos en Filipenses capítulo 1, versículos 9-11, y en Colosenses 1:10, y en Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor dice que nos ha puesto para que llevemos fruto. Lo que el Señor quiere es que todos los creyentes llevemos frutos que alaben y glorifiquen a Dios. Él dijo para todos los cristianos que somos la sal y la luz del mundo. En Mateo capítulo 5, los versículos 13-16. Los creyentes somos la nueva creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Leemos en Efesios capítulo 2, versículo 10. Y para hacer estas buenas obras necesitamos permanecer en Cristo. Este es el tema de la parábola, la vid y los pámpanos, que ya hemos hecho referencia más arriba, en Juan capítulo 15. Necesitamos vivir una buena relación con Él y obedecerle en todo lo que nos pide. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Leemos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y en tercer lugar, el propósito de nuestro crecimiento es para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Hemos dicho, para ser semejantes a Cristo, para llevar fruto para la gloria de Dios y para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Efesios capítulo 4, versículo 14, ya lo hemos leído, dice esto, que no seamos niños llevados por todo viento de doctrina. Cuando somos niños espirituales somos presas fáciles para el diablo, que nos engañará con falsas doctrinas. El diablo conoce muy bien la Biblia y con la Biblia en la mano intentará engañarnos, hermanos. No olvidemos esto. Intentó engañar al Señor Jesús. ¿Os acordáis? En la tentación. Leemos que lo llevó al pináculo del templo, arriba, y le dijo que se lanzara. Esto lo podéis leer en Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6. Y le dice, lánzate porque escrito está.
El diablo con la Biblia, ¿eh? Escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti para que te recojan y tu pie no tropezará y tal. ¿Sabéis qué le contestó el Señor? Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Por eso, queridos hermanos, debemos conocer bien la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras fue lo que el Señor dijo para que lo tengamos en cuenta. Juan capítulo 5, versículo 39. Dios nos advierte en su palabra del peligro de los falsos maestros y que los creyentes no deberíamos dejarnos arrastrar por su palabrería. Podemos ver algunos ejemplos. En el libro de los Hechos, que hacía referencia antes, en el discurso de despedida que el apóstol Pablo dirige a los ancianos allí en Mileto, les dice que de ellos mismos saldrán falsos maestros que harán daño al rebaño. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 30. Literalmente lo vamos a leer, dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Señor, el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, la Biblia nos advierte de estos falsos maestros que desde el principio estarán dentro de la iglesia. Se meterán dentro de la iglesia y como lobos intentarán hacer daño al rebaño. Y hemos de conocerlos y hemos de descubrirlos, porque la Biblia nos advierte mucho de esto. No vienen los falsos maestros diciendo: escuchadme, soy un falso maestro. No, vienen con una palabrería que dice: uy, qué bien habla ese hombre. Si somos niños, no crecemos, nos vamos a dejar engañar. Por eso el crecimiento es para descubrir la falsa doctrina, los falsos maestros, descubrirlos y no dejarnos arrastrar por ellos. Bien, no os voy a dar las citas, pero no las voy a leer por amor al tiempo. Hechos capítulo 20, 28 a 30, lo hemos leído. Apocalipsis 2.2 es la iglesia de Éfeso, a la cual se le dice que ha probado a los que se dicen falsos maestros y los ha hallado mentirosos. En Judas capítulo 3 y versículos 3 y 4, perdón, Judas no tiene capítulo, solo tiene uno. Judas, versículo 3 y versículo 4. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 18. En 2 de Juan 7, 11. Y en 2 de Pedro, el capítulo 2, los versículos 1 al 3 y 15 al 18 que ya hemos leído. Pues que el Señor nos libre de caer en el error. Antes bien, como dice Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A modo de resumen, y ya termino, el crecimiento espiritual está relacionado con la santificación. La palabra de Dios nos enseña que la santificación tiene 3 grados. 3 grados. Primero, santificación instantánea. Segundo, santificación progresiva. Y tercero, santificación completa y final. El segundo grado, que es la santificación progresiva, es lo mismo que nuestro crecimiento espiritual. Vamos siendo transformados paso a paso y nos vamos desarrollando poco a poco. Y en Proverbios, capítulo 4, versículo 18, termino. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento
hasta que el día es perfecto. Pues que el Señor nos bendiga. Amén.